La lista de Schindler es una película estadounidense filmada en blanco y negro del género drama histórico basada en la novela El Arca de Schindler. El filme relata un periodo de la vida de Oskar Schindler, un empresario de etnia alemana que salvó de morir en el Holocausto a más de 1000 judíos polacos durante la Segunda Guerra Mundial, empleándolos como trabajadores de sus fábricas. Oskar Schindler nació el 28 de abril de 1908 en Svitavy, por ese entonces Imperio Austrohúngaro. Fue el primer hijo de la familia Schindler, donde sus padres eran propietarios de un negocio de maquinaria agrícola, donde trabajaba a la par que realizaba sus estudios. Schindler se casó el 6 de marzo de 1928 con Emily Peltz, y el matrimonio se marchó a vivir con los padres de Oskar. Poco después de casarse, Oskar dejó de trabajar con su padre. Fue cabo en el ejército checo y finalmente consiguió empleo en el banco Václav Simek de Praga, donde permaneció 8 años. En 1935, Schindler se afilió al partido alemán de los Sudetes, de corte separatista. Aunque era ciudadano de Checoslovaquia, Oskar ingresó en 1936 en la Abwehr, el servicio de inteligencia de la Alemania nazi, y fue asignado al Abwehrstelle II Comando 8 con base en Breslau. Tiempo después, le contó a la policía checa que lo había hecho porque necesitaba dinero. En esa época, Schindler tenía problemas con la bebida y estaba endeudado. Fue arrestado por el gobierno checo por espionaje el 18 de julio de 1938 y encarcelado inmediatamente, pero fue liberado poco después como preso político bajo los términos de los acuerdos de Múnich, mediante los cuales Alemania se anexionó la región checa de los Sudetes a partir del 1 de octubre. Schindler solicitó la afiliación al partido nazi el 1 de noviembre, siendo aceptado al año siguiente. Una misión necesitó que su unidad vigilara e informara sobre la vía férrea y el túnel del paso de Jablunkov, de capital importancia para el avance germano. Gracias a sus esfuerzos, la ruta fue tomada intacta por el ejército alemán el 1 de septiembre de 1939, tan solo unas horas después del inicio de la invasión del país y por tanto de la Segunda Guerra Mundial. En noviembre de ese mismo año conoció a Isaac Stern, un contador judío. Todas las posesiones de los judíos polacos fueron arrebatadas por las fuerzas alemanas nada más al producirse la invasión del país, y los ciudadanos de religión hebrea perdieron sus derechos civiles. Schindler pensaba en adquirir una fábrica de esmaltados llamada Record, perteneciente a un consorcio de empresarios judíos que se había declarado en bancarrota a comienzos de ese año. Stern le aconsejó que en lugar de hacerse cargo del negocio en fideicomiso, comprara o arrendara la factoría, pues de esa manera no dependería tanto de los dictados de los nazis y tendría libertad para emplear a más judíos. Con el respaldo de varios inversores judíos, Schindler firmó un contrato de arrendamiento informal de la fábrica el 13 de noviembre de 1939 y oficializó el acuerdo el 15 de enero de 1940. La renombró Fábrica Alemana de Esmaltados, aunque pronto pasó a ser conocida como Emalia. Al comienzo, Schindler estaba más interesado en la rentabilidad de sus negocios y contrató a judíos porque eran más baratos que los trabajadores no judíos, ya que sus salarios habían sido fijados por los ocupantes nazis. Con el paso del tiempo, comenzó a proteger a sus empleados sin tener en cuenta el coste. Párese ahí, muévase. El siguiente. Que no soy esencial. Enseño historia y literatura. ¿Desde cuándo no son esenciales? Pulidor de metales. No está bien. Muy bien. Tiene 53 años. Es demasiado nuevo. Gracias. Estás loco. Lo olvidaste en el cajón. ¿Cuántas veces te lo he dicho?
El certificado de trabajo debes llevarlo en el bolsillo siempre. Y tú vas y lo dejas en el cajón. ¿Cuántas veces te lo he dicho? Soy pulidor de metales. Más adelante, Schindler se vio obligado a sobornar a oficiales nazis con regalos cada vez más costosos, para así salvaguardar a sus trabajadores. Siempre que los Schindler-Juden, los judíos de Schindler, eran amenazados con la deportación, él alegaba algún tipo de exención para evitarlo. En el otoño de 1941, los nazis comenzaron a sacar judíos del gueto, la mayoría de los cuales se enviaron al campo de exterminio de Belzec y fueron asesinados. El 13 de marzo de 1943, el gueto fue liquidado y todos los ocupantes que todavía estaban en condiciones de trabajar acabaron en el nuevo campo de concentración de Plaszow. Varios miles de judíos que los nazis no consideraron aptos para el trabajo acabaron en las cámaras de gas y otros cientos fueron asesinados por los alemanes dentro del gueto durante su desalojo. Schindler supo con antelación de las intenciones de los nazis gracias a sus contactos en la Wehrmacht y dijo a sus trabajadores que durmieran en la fábrica para no sufrir ningún daño. El campo de concentración de Plaszow estaba al mando de Amon Good, un hombre brutal y sádico que le gustaba disparar a los presos al azar. El plan inicial de Good era que todas las fábricas, incluida la de Schindler, se trasladaran dentro del recinto del campo de concentración. Sin embargo, Schindler, con una combinación de diplomacia, adulación y sobornos, no solo evitó el traslado de su factoría, sino que convenció a Good para que construyera un subcampo al lado de Malia, para alojar allí a sus empleados y a otros 450 judíos de otras fábricas. De esa manera, estuvieron a salvo de los asesinatos arbitrarios de Good, contaban con mejor comida y alojamiento e incluso podían continuar con sus prácticas religiosas. Schindler fue arrestado en varias ocasiones, 2 por sospechas de realizar actividades ilegales en el mercado negro y otra por quebrantar las leyes de Nuremberg, besando a una chica judía, algo que estaba prohibido por el acta de la raza y el resentamiento. En todas, fue liberado a los pocos días a través de sus contactos. El avance del Ejército Rojo, a partir de julio de 1944, obligó a las SS a comenzar el cierre de los campos de concentración situados más al este y a trasladar a muchos presos a los campos de Auschwitz y Gross-Rosen. El secretario personal de Good, Mietek Pemper, alertó a Schindler de la intención de los nazis de cerrar todas las fábricas no implicadas directamente en el esfuerzo de guerra. Pemper le sugirió que cambiara su producción para fabricar granadas antitanque en un intento por salvar la vida de sus empleados judíos. Usando nuevamente su dinero y sus dotes de persuasión, el empresario convenció a Good y a varios oficiales de Berlín para que le permitieran trasladar su fábrica y todos los empleados hasta Brunilitz, con lo que evitó que los trabajadores acabaran en las cámaras de gas. Con nombres conseguidos por Marcel Goldberg, oficial de la policía del gueto judío, Pemper compiló y mecanografió una lista de 1.200 judíos, 1.000 de la fábrica de Schindler y otros 200 de la factoría textil de Julius Matrich, que fueron enviados a Brunilitz en octubre de 1944. El tren que transportaba a 700 trabajadores de la lista de Schindler fue enviado al campo de concentración de Gross-Rosen, donde estuvieron alrededor de una semana antes de ser redirigidos hasta Brunilitz. De similar manera, otras 300 mujeres de los Schindler-Juden acabaron por error en Auschwitz, donde corrían gran peligro de morir en las cámaras de gas. Los contactos habituales de Schindler y los sobornos no tuvieron éxito esta vez, por lo que el empresario envió a su secretaria Hilde Albrecht cargada de productos del mercado negro como comida y diamantes. Y de esa manera consiguieron que las 300 trabajadoras fueran enviadas a Brunilitz, después de pasar varias angustiosas semanas en el campo de exterminio de Auschwitz. Oskar Schindler continuó sobornando oficiales nazis para evitar la muerte de sus judíos, mientras las fuerzas alemanas se retiraban ante el avance soviético. El 7 de mayo de 1945, él y sus trabajadores se reunieron en la fábrica para escuchar por la radio al primer ministro británico Winston Churchill anunciar la rendición incondicional de la Alemania nazi. Después de la guerra, al haber sido miembro del partido nazi y espía, Schindler estuvo en serio peligro de ser arrestado como criminal de guerra. Pero Stern
y otros prepararon una declaración que él pudiera presentar a los estadounidenses atestiguando de sus esfuerzos en la salvación de vidas judías. Cuando llegó el final de la guerra, Oskar Schindler ya había gastado toda su fortuna en sobornos y suministros para sus trabajadores. Vivió brevemente en Ratisbona y después en Múnich, pero no consiguió prosperar en la Alemania de la posguerra. De hecho, tuvo que sobrevivir gracias a la ayuda de organizaciones judías. Oskar Schindler murió el 9 de octubre de 1974 y está enterrado en el cementerio católico del Monte Sion de Jerusalén. Es la única persona que fuera miembro del partido nazi que goza de ese honor. ¿Qué te pareció esta historia? Déjanos tu comentario. Y si te gustó el video, no olvides de suscribirte y dejarnos tu like.